El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 16 de julio. Usted nos ve por Next. Canal 21 nos escucha por KW Continente. Una semana pues intensa en deportes, intensa en lo que ha sido esta declaración de inelegible para entrar en los Estados Unidos por corrupto a Juan Carlos Varela y a sus familiares. ¿Por qué se da esto? Pues tiene que ver China, tiene que ver diferentes casos de corrupción que se dieron en el quinquenio pasado, porque el tuit del secretario de Estado Blinken fue claro, cuando fue vicepresidente y cuando fue presidente. ¿Con quién más estuvo en estos actos de corrupción? En un momento en que la justicia panameña parece que fue ciega de lo que pasó en el quinquenio de 2014 a 2019. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Una persona, Fernando, que esto es lo que ha acaparado durante la semana la decisión de los Estados Unidos, y una persona como el expresidente Juan Carlos Varela, que siempre se ha jactado de su honestidad y transparencia, y que se ve sometido en esto, y que incluso que es lamentable porque hasta la Iglesia Católica en su momento lo defendía, eso por haber traído al Papa Francisco en la llamada Jornada Mundial de la Juventud. Sin embargo, no solamente se salpica a él, sino también a todos sus familiares, que se les suspende la visa para entrar a los Estados Unidos, y es por eso que hoy vamos a debatir sobre este tema, Fernando. Bueno, vamos a debatir con Sidney Citón, que ha sido alguien muy activo. Si ustedes nos han seguido en los últimos años, pues habló del número SWIFT, de cómo se pagaron incluso botellas para Varela Hermanos en Hong Kong. Pusiste un tuit donde ponías: presidente, sugiero no mencionar el billón de yuanes de donación, diciéndole Jorge Baracata a él. Pusiste la demanda donde Jaime Lazo dice que además de Juan Carlos Varela estaban Adolfo Bebio Valderrama y Carlos Dubá en esto. ¿Qué más hay? Sidney Citón. ¿Qué tal? Buenos días a toda la teleaudiencia y a ustedes en especial. Mire, José Luis Varela también y Alcibiades Vázquez. en el año 2019, específicamente el 17 de julio del 2019. 2 semanas después de abandonar el poder esta gente. Miguel Antonio Bernal y este servidor presentamos formalmente una acción penal contra Juan Carlos Varela Rodríguez. Y en esa acción nosotros le dimos al Ministerio Público todas las coordenadas para que investigara los dineros que se habían ido hacia Hong Kong, hacia China, hacia Suiza, hacia Estados Unidos. Todo se lo entregamos al Ministerio Público, al procurador. Y quiero decir que la naturaleza propia del Ministerio Público es lo que impide que se realice una investigación de forma objetiva y veraz. El problema que yace en el Ministerio Público durante todo el tiempo hasta la actualidad es que el Ministerio Público, quien está a cargo, es codependiente de quien lo haya nombrado. Y eso se da en función de que los fiscales llegan a esos cargos por atención a razones familiares, por razón a situaciones amicales, por razón de situaciones sexuales y por situaciones religiosas. Esa es la verdad que impera en el Ministerio Público. Y por esa razón nunca se investiga nada. Claro. Ahí todo el que llega o asciende es por alguna de las situaciones que he mencionado. Miguel Antonio Bernal y yo denunciamos y aportamos
todas las coordenadas y toda la información de los pagos que Odebrecht le hizo a Juan Carlos Varela Rodríguez y sus empresas. Y había una situación muy particular. Había empresas de China a las cuales se les pagaba directamente para el suministro de botellas, etiquetas y otras cosas más para empresas en Panamá. Es decir, el dinero lo direccionaban directamente a China precisamente y lo triangulaban hacia... Es decir, China pagaba eso por esas botellas. Es lo que quieres decir. No. Odebrecht pagaba directamente, empresas de Odebrecht, manejadas por Odebrecht, pagaban a esas empresas para el suministro de esos insumos y así evitaban trasladar esos dineros al sistema bancario panameño. Pero naturalmente esos pagos atravesaron el sistema financiero de Estados Unidos y por tanto Estados Unidos se vio en la necesidad de investigar. Mire, nosotros no solamente esta denuncia la trasladamos directamente a Estados Unidos, sino también otra en contra del señor Dubois, que ustedes recordarán, nosotros formalmente presentamos todo lo que teníamos de él cuando fue ministro de Vivienda a una dependencia de los Estados Unidos. Viajamos a Estados Unidos exclusivamente a eso y él está pendiente también de esa situación. Pero además, le quiero decir algo, nosotros también señalamos los bancos en Hong Kong, los bancos en China y todas las empresas que se prestaron para la triangulación de estos dineros. Entonces, ahora se da la particularidad de que se está tratando de decir que se va a limpiar el nombre. Hombre, mire, no hay forma, no hay detergente sobre la tierra que pueda limpiar toda la inmundicia que se dio en esta situación de Odebrecht, en donde el expresidente Juan Carlos Varela está altamente comprometido por ser señalado por Estados Unidos de corrupto. Entonces, nosotros le dimos toda la información al Ministerio Público. El Ministerio Público no hizo absolutamente nada, como era de esperarse. Y porque al día de hoy todavía tenemos un señor que ni el nombre de él me recuerdo, que es procurador y que es encargado. Entonces, una persona que está encargada, que de un plumazo se lo vuelan cuando les da la gana, no se atreve a hacer este tipo de investigaciones. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay otra situación y es la afectación que existe hacia el entorno familiar de Juan Carlos Varela Rodríguez. Porque ya esto, antes de que explotara ayer la declaración del secretario del Departamento de Estado, ya esto tenía altas repercusiones desde hace algunas semanas. Repercusiones de personas que son del entorno político, personal de Juan Carlos Varela, que han dado detalles a las autoridades norteamericanas de las gestiones que él realizó con China para beneficiar y beneficiarse de ciertas gestiones y de ciertos contratos, y esa información ya está en manos del gobierno norteamericano. Ya sus propios allegados lo están tirando al agua, pero también hay otra situación y es la afectación hacia el entorno familiar. Familiares que han sido devueltos de Estados Unidos hacia la República de Panamá, y estamos hablando antes de que el secretario del Departamento de Estado diera ayer la información que obviamente conmocionó, porque Juan Carlos Varela siempre apostó de que como él había sido imputado, pero Estados Unidos no había tomado ningún tipo de retaliación en su contra, él pensó que él iba a pasar agachado. Y él no vio venir esto que se está dando en este instante. Pero además también de eso, hay otras situaciones, y es el hecho de la repercusión que va a tener esto para sus empresas, tanto familiares como personales, y al entorno que lo rodea. Porque se cancelan las visas para sus allegados inmediatos. Bueno, vamos a ver, porque ¿qué repercusión política también va a tener esto?
Se nos une al debate el ingeniero Guillermo Antonio Ruiz. Memo, bienvenido a Next Noticias, ya entre líneas, como siempre. Buen día, mi estimado Fernando Correa, y buen día a Sidney y a todos los que se encuentran en el estudio a esta hora de la mañana aquí en Next Noticias. Mira, durante todo el fin de semana, durante el viernes, durante el jueves, hemos estado teniendo todo tipo de bombardeo de información por parte de más de 60 medios de comunicación internacionales, todos con el mismo tema: la designación de un expresidente por corrupción, parte del secretario de Estado de los Estados Unidos. Si había algo que le faltaba, la cerecita del pastel a Panamá, era esto. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Sidney. Aquí se apostó a que no iba a pasar nada. ¿Y por qué? Porque yo quiero que ustedes recuerden, en el gobierno anterior, que salió una publicación en el diario El País, que no es sospechoso de ser furibundo martinerista, en el cual aseveraba que había una persona que pues decía haber tenido contacto con el señor Barroso. Aquí hubo toda una retaliación mediática en Panamá de gente que salió inmediatamente a decir que el diario aquí, que eso era mentira, que eso no pasó nada. Otra cosa que a mí me llama mucho la atención, yo creo que ustedes recordarán, el escenario de circo que se hizo fuera de la Corte Suprema de Justicia, cuando aquí se hizo la famosa premiación, delación premiada, que acotó todos los delitos habidos y por haber entre el año 2009 y el 2014. Ahora, ¿cómo queda todo eso? Entonces, esta parte también pasa. Entonces, políticamente, aquí hay un montón de gente que tiene muchas cosas que explicar. El partido panameñista se va a ver golpeado en la línea de flotación por esto. Sobre todo porque hace un par de semanas nada más pudimos encontrarnos fotos del presidente del partido con el expresidente Varela, a pesar de que ahora pues, ha salido un comunicado diciendo que vea cómo se salvan. Hay un candidato, el señor Melitón Arrocha, que es del grupo cercano al señor Varela, uno de sus ministros más cercanos, que está dentro de los que posiblemente sean parte del grupo de los que termine como candidato presidencial, y por supuesto que esto va a enlodar esa posibilidad, y lo veo difícil de que suba la lona. Y otros también que no se han pronunciado y que dentro de todo esto ven cómo se les va acercando la cosa, también van a tener que decir, porque aquí se señaló mucho que toda la corrupción giraba en torno a una sola persona. No. Aquí van a tener que responder muchas cosas, pero lo peor es lo comprometido que queda el órgano judicial con todo esto. Sí. Algo va a tener que suceder. El problema aquí es que ya vemos las actuaciones del actual gobierno, que no está por la labor tampoco de depurar. Tendrá que venir el próximo gobierno y crear, será una procuraduría especial para este tipo de situaciones. Pero ya sí les digo, el partido panameñista de esta no se salva. Yo creo que lamentablemente este va a ser el fin del partido panameñista como lo conocemos. Terminará siendo un partido bisagra como lo es hoy el Molinera y el Partido Popular, o Alianza o País. Y cuidado que esto también se lleva por delante al PRD, porque también hay muchas cosas que explicar desde el propio PRD. O sea que yo creo que esto, de todo lo que ha pasado con Estados Unidos, si hay alguien que pues traía todo este lastre, era Juan Carlos Varela. Yo quiero recordar también que el presidente del partido panameñista, cuando revienta, 2 semanas antes de que reviente el escándalo Panama Papers, que donde tú pisas un aeropuerto en el mundo y tú digas que eres panameño, te asocian directamente con Panama Papers, era el principal implicado en el tema de los Panama Papers. El principal, 2 semanas antes, que corrieron rápidamente a cambiar. Entonces mi pregunta siempre fue, ¿sabía lo que iba a pasar? ¿Estaba al tanto de lo que iba a pasar? Además tiene que sumarle todo lo que salió en los famosos Varela Leaks, que se tiró todo a un lado, no hablemos de eso, y hubo mucha complicidad en nuestro país de muchos opinadores al respecto. Entonces, yo te diría que a partir de hoy hay una nueva campaña política. A partir de este fin de semana hay una nueva campaña política, porque aquí hay varios de los que se hacían impolutos que ahora pues huelen feo. Sí. Y muchos medios de comunicación, nada más que tiene que ver lo que decía el viernes la prensa,
que le ponía arriba en el techo, corrupto, cuando todos sabemos lo que salía en el periodo de Juan Carlos Varela, salía en la prensa primero y después salía en los despachos. Exacto. Entonces, ¿cómo sucedían esas cosas? Bueno. ¿Cómo era posible que algunas televisoras y algunas radios supieran antes lo que iba a hacer el gobierno de Varela que los anuncios oficiales? Exacto. Entonces, todas estas cosas ahora hay mucha gente que va a tener que explicar. Bueno, es lo que estamos tratando porque el viernes salió un tuit diciendo de que los familiares del expresidente Varela tenían 48 horas para abandonar Estados Unidos. Bueno, y esto va a tener repercusiones, Cinicitón. Sí, le quiero decir lo siguiente muy puntualmente. Hay una situación dramática para Juan Carlos Varela Rodríguez porque el siguiente paso que se le avecina es su inclusión en la lista OFAC, de él, de sus empresas y de sus allegados. Pero además del tema de la lista OFAC que le respira en la nuca a Juan Carlos Varela, también hay la particularidad de que personas de su entorno político van a sufrir exactamente las mismas consecuencias de Juan Carlos Varela, porque Estados Unidos ya tiene en sus manos no solamente el tema Odebrecht, sino el tema de China, porque en el tema de China, recordarán ustedes, en los Varela Leaks, que se hablaba de 143 millones que fue el pago para que rompiera relaciones con Taiwán, Porque echaran a Taiwán e iniciara relaciones con China. es rarísimo, Sidney, que a Costa Rica le pagaran con un estadio, a El Salvador le dieran un estadio, a todos los países había una obra para el país, menos aquí. Porque precisamente Juan Carlos Varela, cuando le envía el señor que estaba a cargo de la Marina Mercante Panameña en ese momento, el señor Baracat, le envía esa comunicación vía chat que salió y que fue lo público. insistían, los tipos están tan locos que decían, no, el billón de yuanes de donación. Claro, pero eso correspondía a aproximadamente a 143 millones de dólares. Y ahora el siguiente paso para Juan Carlos Varela Rodríguez es su inclusión en la lista OFAC de él, de sus empresas y de sus familiares y de sus allegados políticos para sufrir exactamente las mismas consecuencias que le han aplicado a él al declararlo inelegible. Con esto, obviamente, se inicia un nuevo capítulo en la política panameña que de seguro va a afectar a otros, incluido uno que ostenta un alto cargo en el Poder Ejecutivo actualmente, a propósito de un escándalo que se ha dado sobre unos bonos solidarios cuya numeración secuencial llamó la atención del sistema bancario panameño, pararon los pagos y eso provocó reuniones de urgencia en la presidencia. Hasta ahí se los dejo. Bueno, ¿qué debe pasar, Sidney? Porque pues esto es un sismo político, sobre todo porque ha sido una especie de poder en la sombra durante este quinquenio. Porque no hay que olvidar que este señor salió de Rosita, pues no le ha pasado nada. Ahora, Juan Carlos Varela tendrá que explicar por qué todos los aportes y dineros recibidos de Odebrecht y todos los dineros que no declaró que le dio China, justamente cuando entabla relaciones la República de Panamá con China, va a tener que explicar a dónde se fueron esos dineros, qué hizo con ese dinero y por qué la mayoría de estas operaciones financieras estaban trianguladas propias del blanqueo de capitales. En la denuncia que nosotros presentamos en el año 17, nosotros acusamos al doctor Miguel Antonio Bernal y a este servidor, a Juan Carlos Varela, que el Ministerio Público no lo investigó, por corrupción de servidor público, enriquecimiento injustificado, blanqueo de capitales, delincuencia organizada y asociación ilícita para delinquir. Entonces, hoy se confirma
lo que nosotros en el año 19 denunciamos y que no fue investigado. Ahora Juan Carlos Varela ya oficialmente es un corrupto para los Estados Unidos de Norteamérica. Y también habría que preguntarle al procurador de la administración, que no ha hecho absolutamente Bueno, nada cuando se vagos. presentó esas denuncias, Fernando, y que principalmente con esta procuraduría paralela y que no se ha hecho más nada. Por ejemplo, los fiscales que hizo el procurador interino, que ha hecho es cambiarlo de oficina únicamente, y las declaraciones, abogado, de este procurador interino sobre este tema fueron muy escuetas. Solamente dijo que se respetaba la decisión de Estados Unidos, mas no así cuando sucedió lo mismo al expresidente Martinelli. El Procurador General de la Nación está tratando de sobrevivir. Eso es lo que él está tratando de hacer porque él es interino, porque su accionar es de forma selectiva. Dependiendo de quién el órgano ejecutivo le diga que investigue, él investiga. Él no tiene ningún tipo de objetividad, no tiene ningún tipo de imparcialidad, mucho menos de independencia en el ejercicio del cargo. Y todas las personas que ha llevado a la institución y a todos los que ha promovido han sido por las razones que ya yo he señalado. Amistad sexual, religiosa o política. Sí, no hay. Bueno, Gassi Wackett puso el viernes un tuit que dice: para los Varelas que no saben por qué los acusaron de corruptos, yo les explico. 1, aceptar donación de Odebrecht y otros. 2, manipular expedientes a cambio de beneficios económicos en la taquilla. Tratar de quedarse con negocios ajenos. Inventar procesos, apagar los radares. Ese último me llama la atención, porque también pues tiene mucho que ver con esa... Pues, y si le añadimos la de la abogada Idalia Martínez, adopciones ilegales también. adopciones ilegales. Es decir, ahora mismo le está saliendo toda la pudredumbre. Es decir, y la verdad es que, bueno, tiene esto qué implicación jurídica, esta demanda podrá caminar, esto es el impulso que necesitaba para que camine. Bueno, ojalá el Procurador de la Nación ¿Qué fiscal tiene eso? Porque dirija, esa es otra, que hay unas que son dirija casi empleadas su de Varela Hermano. accionar a investigar la denuncia que el doctor Miguel Antonio Bernal y yo presentamos al Ministerio Público con detalles de las operaciones que se habían hecho para blanquear capitales y que lleva por número 2019 000 43 43 3. A ver si el Procurador de la Nación interino se atreve a hacer esta investigación, muy a pesar de que Juan Carlos Varela no fue el que lo designó allí, pero él responde naturalmente a una línea política que le indica a quién investigar o a quién no investigar. Entonces, en conclusión, nosotros ahora debemos seguir muy de cerca todos estos acontecimientos porque de seguro que van a observar hacia los próximos meses muchísimas cosas de quienes fueron del entorno político de Juan Carlos Varela y que ya empezaron a hablar. Juan Carlos Varela tiene un problema y es que ya empezaron a hablar los de su entorno y esos son los testigos protegidos en su contra. Esto tiene que ver con esa detención en el aeropuerto de Miami a Jorge González. Por supuesto porque González fue llamado a dar explicaciones sobre sus contratos con China, con empresas de China. ¿Y quién fue el gestor? ¿Quién fue el que lo promovió para que China le diera, o esas empresas chinas le dieran esos contratos? Entonces, todo esto nos lleva a un hilo conductor. La explicación de cómo movía Juan Carlos Varela los tentáculos para lograr ciertas gestiones dando la apariencia de legalidad. Y eso, naturalmente, ya está en manos de los norteamericanos, al igual también que Carlos Dubois tendrá que dar otras explicaciones sobre su accionar durante el tiempo que fue confidente, mano derecha y un punto importante en la carrera política de Juan Carlos Varela. Bueno, Sidney Citón Ureta, un abogado, también al ingeniero Guillermo Antonio Ruiz, gracias por esta participación. Vamos a información comercial. Cuando regresemos,
Hablemos de fútbol. Estará Juan Carlos Delgado con nosotros después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 16 de julio. Reitero mis saludos a la gente de Mar, hoy día de su patrona. Y hoy puede ser una de las fechas más importantes de la historia deportiva panameña. ¿Por qué? Porque hoy jugamos la final de la Copa Oro con una selección, Juan Carlos Delgado, que a mí me ha parecido pues, la que ha tenido un juego sublime. Es decir, cómo corren, cómo manejan la cancha, cómo pues pegados al suelo la pelota en todo el juego, dejamos atrás ese pelotazo y esa destrucción de juego que era la herencia del Bolillo Gómez, quedó atrás. Un equipo de ensueño, se puede decir, Sí, ¿no? un equipo de ensueño, ¿eh? De ensueño, la verdad de las cosas nos ha sorprendido. Nosotros que hemos sido críticos del técnico, ahora tenemos que reconocer que hay un trabajo, porque el trabajo que se ha visto del técnico pues ha sido plasmado con resultados, ¿no? Resultados positivos, resultados que nos ponen ahora en estas instancias, aunque ya hemos jugado dos instancias anteriores, dos finales anteriores, una con Cheche Hernández, la otra la jugamos con Julio, pero no sé, esta final o esta participación en esta final como que tiene otro sabor, un sabor ya no de a las justas, sino con sobradas, sobrados méritos para estar donde está, porque los resultados han sido contundentes. Pienso que el partido parejo que fue con Estados Unidos, por momentos, porque por momentos yo creo que Panamá fue superior en la cancha y tal vez se hubiese podido cerrar el partido mejor cuando Anderson hace el gol, pero bueno, al final se clasifica por la ronda de los penales, pero estamos en la final. Y la verdad de las cosas, para mí, a pesar de que México va a jugar de local. Casi de local. Sí, bueno, prácticamente de local. Prácticamente de local, porque el estadio va a estar lleno de mexicanos. Pero eso juega un papel a favor de Estados Unidos es local y también jugó de local contra Panamá. Claro, por eso digo, México va a jugar de local, pero, o sea, tiene, ¿cómo te digo?, un matiz de alguna manera presionante, porque el fútbol es presión psicológica también. Entonces, quien está presionado a salir a buscar el partido, a tratar de agarrar y imponer condiciones, es el equipo de México. Y eso juega en contra de ellos. Panamá le da igual, o sea, va a salir a jugar su partido tal como los ha venido jugando. Yo no creo que va a cambiar en nada el libreto. Si eso le ha dado resultados, creo que lo va a mantener. Pero mira que me pareció extraordinaria la ejecución de los penales. Fuera de ese de Cristian Martínez, que tal vez sí fue una cosa muy novata. Bueno, ya. Pero el resto, la forma como la ejecutaron y sobre todo, pues Mosquera, un portero panameño con esa frialdad, parando penales. Que, mira, este muchacho Mosquera que viene del equipo Sporting de San Miguelito, empieza su formación, después pasa por el Tauro. Tauro termina, él juega 3 años en el Tauro, fútbol panameño, de la liga panameña, termina de formarse y el Tauro lo promueve. De ahí él se va a jugar a Turquía. O sea, no es un jugador. Lo que pasa que a veces todavía nos queda mucho de personas que creen que todavía tenemos jugadores que manejan buses o manejan taxis. Ya no. Son jugadores ya con un recorrido, con un oficio para jugar partidos de esta naturaleza. Por lo tanto, yo creo que el caso de Mosquera es un jugador que ya tiene recorrido. Ahora está jugando en el Monagas en Venezuela, pero él estaba en Turquía. Y él ya se veía. Y también el trabajo que han hecho formadores de porteros. Por ejemplo, a él lo terminó de formar James, un portero panameño, triunfador en Honduras. Se cansó de ser campeón en Honduras junto con Donaldo González. O sea, todos esos técnicos panameños, porque solamente vemos el trabajo del técnico de Christiansen. Yo creo que él ha traído una buena idea. La idea lo ha sabido plasmarlo y los técnicos panameños han sabido también dar sus ideas. Ahí con él está acompañando Jorge Daily Valdés, que la gente no lo dice. Está un venezolano
que tiene mucho tiempo aquí en Panamá, Blanco, que es técnico de un equipo panameño, que están de alguna manera retroalimentando al técnico a Christiansen. El mérito es de Christiansen, por supuesto, pero también hay que reconocer el aporte que el fútbol panameño con sus técnicos se le están dando, ¿no? Porque, José. Sí, porque, señor Juan Carlos, no sé si se ha notado también la diferencia en estos últimos partidos, y es que el director técnico, Thomas Christiansen, ha venido trabajando últimas 3 semanas continuas, no como otros eventos deportivos o torneos donde los convoca una semana antes. Quizás también ese trabajo se ve ahora en la cancha. Claro, es un torneo regional que tiene esas características, o sea, siempre todas las selecciones tienen las mismas posibilidades de tener ese tiempo para poder preparar los equipos. Pero aparte de esto, casi la selección de Panamá se ha mantenido la misma. O sea, la base de la selección de Panamá hace aproximadamente 3 años ya debe tener Christiansen. Pero, hombre, Juan Carlos, no olvidemos que la base de la selección panameña de los Blas Pérez y compañía tuvieron ¿cuántos años? 10, 12 Sí, años. pero estos yo creo que esto era un tapón para que esta generación no subiera. Pero estos muchachos acompañaron a Blas Pérez, a Tejada. O sea, estos muchachos estaban ahí también. Mira, a veces hay que ver las cosas como han ido viniendo. Panamá llega a la final de una Copa Oro en el 2005. 2005 la primera. ¿Quién era un jugador joven que recién estaba ahí jugando y que hace un golazo al estilo Panenka? Gavilán Gómez. ¿Te acuerdas de ese gol tipo Panenka que hace Gavilán Gómez en esa final de Copa Oro? Entonces, esos jugadores que están ahora, Aníbal Godoy, por ejemplo, estaba ahí ya de jovencito, pelado. Muy chiquito, 18 años ya. Entonces, hay como una herencia genética de todos estos jugadores que se fueron, de un Baloy, de un Blas Pérez, de un Tejada, de un Román Torres. Pero nunca jugaron de esta forma. Es decir, yo lo que Claro. que nosotros insistamos, a mí una frase de Valdano que siempre me encantó, jugaron tan bien que no me importa que hayan perdido, le dijo una vez al Real Madrid cuando era técnico interino. Estos muchachos no solamente es los resultados que obtienen, sino la forma como están jugando. Esta generación anterior, la llamada generación de oro de nuestro fútbol, nunca jugó de forma tan sublime. Hemos ganado jugando bonito. Esa es la diferencia, porque en el fútbol a veces se confunde el juego entre jugar bien y jugar mal. Bueno, lo que tú siempre me has comentado, sí. Cuando el fútbol dice se acabó el juego bonito, vamos a meterle física, y aquí los corredores casi olímpicos son los que vamos a tener. Claro, porque es que de nada sirve, como muchos dicen, jugó bien pero perdió. No, puede haber jugado bien y perdió, jugó mal. ¿Por qué? Porque el que pierde juega mal. Jugó bonito. Bueno, una cosa es jugar bonito y otra cosa es jugar feo. Son cosas diferentes. En el fútbol nadie entrena para perder. Nadie invierte para perder. En el fútbol solo se juega para ganar. Y si tú ganas es que hiciste la tarea, hiciste las cosas bien, hiciste tu trabajo bien. Entonces, por lo tanto, esta selección ha venido jugando bonito y bien. Que esas son las cosas que se han conjuntado para poder tener y enamorarnos. Y ya te digo, o sea, esta selección, claro que enamora. Verlos jugar de la forma que lo vienen haciendo, por más crítico que uno pueda ser, ¿no? Porque de repente personas como yo, como también Santos Cano, no somos aplaudidores, ni focas amaestradas. Nosotros tenemos criterio, criticamos cuando tenemos que criticar. Más que tú empezaste a ver este fútbol realmente cuando era casi en potrero, ¿eh? Bueno, imagínate, si no tendré conocimiento de causa, ¿no? Pero hay una cosa, José, Juan Carlos y José Luis, que yo creo que vale la pena también tomar en cuenta. Es decir, realmente esto es un espejismo. Se han perdido esas diferencias astronómicas que había entre una selección de Estados Unidos, México, con el resto de los países. O nosotros estamos entrando en ese pelotón principal. ¿Qué está pasando realmente en el fútbol regional? Debemos entrar en contexto y decirle a la gente, porque los programas que se hace y sobre todo el periodismo que se hace en este canal es un periodismo serio.
nosotros tenemos la responsabilidad como comunicadores de decirle a la gente las cosas que vienen pasando. Señores, la selección de Martinica no es un referente. Eso no es nada. La selección de Costa Rica no es un referente porque es una de las peores selecciones de todos los tiempos por culpa de ellos, no por culpa de Panamá. La selección de Qatar, a quien se le ganó contundentemente, entró a jugar con 7 jugadores menos titulares. Y la selección de México es la selección de Estados Unidos, perdón, es la selección B de este torneo. Debemos Debemos tampoco aplaudir. es que con la A sea mucha la diferencia. Claro, pero Pulisic puede hacer una gran diferencia en esa selección. Mira, un jugador puede hacer una diferencia. Sí. Bueno, ahí está el fútbol. El fútbol te da, o sea, no te deja mentir. Una cosa es Messi o Ronaldo en Portugal cuando era Ronaldo, ¿no? Hay jugadores que son la diferencia. Sí, pero son extraordinarios. Claro. Pulisic no está en ese grupo. Pero es que en el fútbol hay eso. Hay jugadores normales y jugadores diferentes. Los jugadores normales hacen una selección, pero los que hacen y tienen la fuerza extraordinaria, porque hay fuerza ordinaria y fuerza extraordinaria. La fuerza ordinaria te empuja a jugar, la fuerza extraordinaria te empuja a ganar. Entonces hay jugadores de fútbol que hacen la diferencia y que son jugadores diferentes. Por ejemplo, en esta selección han ido mostrándose la diferencia de Carrasquilla, por ejemplo. El mismo portero que tú acabas de decir, un jugador diferente. ¿Por qué? Porque ha sacado nada más y nada menos que a Manotas Mejía. Mira la trayectoria de Manotas Mejía. Sí. Él no viene de las patronales de Guarnapruco. Ya yo creo que Manotas no regresa. No, digo, como suplente yo creo que tiene que estar por la trayectoria, pero Mosquera a punta de trabajo y de calidad le ha quitado el puesto. Carrasquilla extraordinario, este otro, el Godoy ya por la experiencia que tiene, la personalidad que tiene, y Ismael Díaz es un jugador que las lesiones no lo han dejado desarrollar y llegar hasta donde debería llegar, porque es un jugador extraordinario, seductivo, se puede decir, futbolísticamente hablando. Entonces, hay jugadores diferentes y ya que se consolidan, por supuesto, en torneos como este y con resultados como los que han obtenido y con logros que posiblemente obtengan, los jugadores consolidan su carrera, ¿no? Pero, Juan Carlos, todavía se sigue criticando el arbitraje. Bueno, esperemos que el árbitro no sea y eso es lo que está haciendo de hoy, ¿no? Y eso es lo que está haciendo tema de discusión en los últimos días también a nivel internacional. Mira, yo tengo un concepto, por supuesto, siempre en el mundo del comentario los conceptos son subjetivos, pero debido a la experiencia de haber jugado fútbol, uno va entendiendo cosas que a veces no se entienden. Cuando tú trabajas con técnicos profesionales, te trabajan para enfrentar casualmente ese tipo de arbitrajes. En el fútbol siempre van a existir arbitrajes honestos, arbitrajes deshonestos, arbitrajes... Es que lo de CONCACAF ya otra cosa. Es decir, esto es como tú y yo tenemos, más o menos, recordamos Titanes en el ring, que trataban de que siempre llegaran los finales Martín Carrasquilla contra alguien. Esto es como ahí se vio en el partido. Todo hecho para que México y Estados Unidos sean las finales. Pero es que ahí se vio en el partido frente a Panamá. El árbitro pudo haber cobrado el gol que lo anuló o pudo haber cobrado la mano y no lo hizo. Digo, no sé, que quedará en la mente de todos nosotros, pero los que de algo conocemos sabemos perfectamente que fue una toma de decisión de, ¿cómo se llama?, localista. El árbitro dijo, bueno, estoy aquí con la gente, ¿quién me da trabajo para arbitrar? Los dirigentes. Y si yo en este momento esa jugada que es de alguna manera dudosa, yo agarro y cobro gol, otro árbitro en otro lugar posiblemente se hubiera atrevido y agarra y dice gol. Sí. ¿No? Gol, ¿por qué? Porque la jugada que le antecede es una jugada de Lo importante aquí también sería la madurez de los jugadores, no caer en esas provocaciones y de concentración. Ahí radica es decir, una pesadilla como la de Houston no se repite. Mira, el jugador tiene desde de salida, y eso los técnicos lo van trabajando a los jugadores, le van diciendo, señores, ustedes juegan. Los árbitros no juegan. Los árbitros están... Y ustedes tienen que agarrar y manejar ese tema con los árbitros de la mejor forma. Sí. No se, o sea, porque el juez, al fin y al cabo, es él. Y esas son las reglas. ¿Y qué nos espera esta noche entonces?
ganar. Yo creo que, como dije... Tenemos cómo, ¿eh? Claro, ¿Con claro. qué? Yo digo, aquí el equipo que tiene toda la responsabilidad de ganar es México. Toda la responsabilidad. Esa es una presión que juega adicionalmente. Con un Panamá, técnico interino, ¿eh? técnico interino, pero al fin y al cabo México es México. Sí. México, o sea, su trayectoria, su gente que va a estar ahí, todo lo que... Entonces Panamá no ha llegado, como lo dijo Godoy en una entrevista, nosotros no somos favoritos. Eso lo dicen los periodistas. Nosotros salimos a jugar lo que tenemos que jugar. Y nosotros no nos consideramos favoritos. Pero dentro de la cancha nosotros no vamos a perder una pelota. O sea, te está diciendo cuál es la mentalidad que tienen los jugadores. Porque ya son jugadores con oficio, casi todos. Negrito Quintero, mira cuántos años jugando en el fútbol europeo, porque jugó en segunda división en Europa, pues la gente a veces se olvida, y después, claro, ha sido figura en el fútbol peruano. Negrito Quintero está dentro de la cancha, y con su fútbol y con su experiencia, ponte allá, no, cierra acá. O sea, los jugadores siempre tienen algo que influir en la parte Ese táctica, muchacho ¿no? Ismael Chen, ¿por qué? ¿Qué Chen, le ha pasado? ¿quién? Roberto Chen. Ajá. El que jugó en Ya España. el tema de él se lesionó, las lesiones lo sacaron del claro, fútbol. el fútbol. Sí, las lesiones lo sacaron del fútbol. Muchacho con imagínate, futuro llegar en- al Málaga. en- Es el jugador panameño que directamente de Panamá llegó a Europa y llegó a Primera División de España. Eso es, yo creo que inédito, ¿no? Pero las lesiones le fueron acabando la carrera, ¿no? Qué pena. Bueno, Juan Carlos Delgado, entonces hoy podemos alcanzar por fin la victoria. Yo creo que sí. Yo creo que bueno, es lo que esperamos, ¿no? Es lo que Esperamos esperamos nosotros poder salir a celebrar. Tenemos con qué. Tenemos, gracias a Dios, y ahora uno no puede, o sea, decir ¿cómo le llaman en Colombia? ¿Culebrero? No, nada de cuento. Esta selección tiene Tiene con qué. para sacar el triunfo esta noche. Así se va a hacer. Vamos a información comercial. Cuando regresemos, El Mundo. Alonso Correa con nosotros. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional como todos los domingos y nos acompaña ya Alonso Correa. Bienvenido, Alonso, buenos días. Buenos días, José Luis. Bueno, primero, yo creo que antes de comenzar hay que realizar dos felicitaciones. Primero a la selección panameña por haber alcanzado la final. Desde aquí, desde España, lo apoyamos aficionadamente. Y segundo, a toda la embajada francesa porque hoy, 16 de julio, se celebra la fiesta de la Federación, la toma de la Bastilla. Y pues, viendo salido de estas felicitaciones, estos recuerdos de la toma de la Revolución Francesa, la toma de la Bastilla, hay un tema, yo creo que es el más importante, que pues está pasando encubierto un poco, hablando de geopolítica. La guerra todavía mantiene su cauce, se está viendo pues frenada esta contraofensiva ucraniana, a pesar de que después de la cumbre de la OTAN primero Reino Unido regañó un poco a Ucrania diciendo que estaba siendo malagradecida con todas las armas y municiones que se están enviando, pero también se ha visto que la OTAN pues se mantiene fija en su decisión de seguir apoyando a Ucrania en esta invasión rusa. Segundo, estamos viendo en las últimas semanas que se está moviendo un poco este péndulo que es Turquía, alejándose de su amistad con Rusia y pues dando a entrever que Suecia podría entrar a la OTAN y a cambio Turquía querría entrar a la Unión Europea. ¿Esto qué conllevaría este acercamiento de Turquía a la opción de que Suecia entrase a la OTAN? Pues lo que busca es el fin de un ban, de una prohibición de envío que le tenía Canadá puesta encima de Turquía para poder mejorar e implementar piezas canadienses en sus propios drones. Esto pues mejoraría muchísimo más tanto el tiempo que pueden estar en el aire como la cantidad de cosas de tareas que pueden llegar a realizar. Además de eso,
Como es usual en los últimos veranos, Europa está sufriendo la primera de la temporada, la primera ola de calor de la temporada, que ya se ha llevado a una víctima fatal en Milán. Italia es la que peor parte de esta ola de calor se está llevando. Un trabajador público pues falleció debido a una hipertermia, un sobrecalentamiento, y pues estos últimos días se está sintiendo en las ciudades de toda Europa la ola de calor llamada Cerbero, bautizada así por el nombre del perro que custodia, el perro de 3 cabezas que custodia la puerta del Tártaro. Finalmente, esta noticia que dije que pues, está pasando bajo la alfombra es el lanzamiento del primer cohete indio que llega, el segundo intento de un cohete indio que trata de alunizar en el sur, en el polo sur de la Luna. ¿Por qué el polo sur y por qué esto es relevante? Además de ser pues una maravilla de las que son capaces de hacer los hombres, pues el polo sur de la Luna es el que más recursos para habitar, para colonizar la Luna tiene. Así que el envío de un robot, como lo está haciendo la sonda Chandrayaan-3, la India, que se espera que alunice el 23 o 24 de agosto, no solamente es un golpe en la mesa, es una visión que tiene la India de volverse parte de estas superpotencias. Y ojo, esto yo creo, más que la obra en sí, la maravilla en sí de enviar otra vez expediciones a la Luna, es pues un guiño a China, un guiño a los Estados Unidos diciendo, aquí estoy, soy el país más habitado de la Tierra, tengo recursos, tengo capacidad para hacer este tipo de cosas y deberían empezar a tomarme en serio. China, habrá que ver qué es con qué salen para tratar de igualar esto, ya que estamos viendo que hay una especie de carrera espacial. China crea grandes telescopios, la India empieza a enviar, como digo, el segundo intento, empieza a enviar cohetes a la Luna, y mientras tanto Estados Unidos pues parece que está todavía mentalizado en su misión de enviar otra expedición humana a la Tierra, de mandar gente a la Tierra. Así que hay que ver este juego espacial, si lo que decanta es en otra carrera espacial como la que vimos en el siglo pasado. Y ahora con muchos más integrantes en la mesa, y algo que yo creo que es bastante interesante, como es la India. ¿Qué está pasando? Momentos bastante trágicos, porque en Nueva Delhi las inundaciones han llevado ya más de 100 vidas. Así que, pues, un poco el ver lo que es capaz de hacer el gobierno y de lo que no es capaz de hacer. Así que hay que estarle atento a esta potencia en crecimiento de este país, el país más poblado del mundo, como es la India, y hay que estar atento también a cuáles van a ser las respuestas de todos los países con los que tiene conflicto, que son China y más que nada Pakistán. Hay que estar atento ahora al sudeste asiático. Así es. Alonso, gracias. José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, una semana bastante interesante, Fernando. Ver si mañana o bueno, hoy celebramos, ¿no? No, hoy también Sí. lo que pase después de la entronización de Martín Torrijos como también. candidato del Partido Popular. Por otra parte, en este momento. conocer también el día miércoles quiénes van a ser los postulados de manera dedocráticamente en el Partido Cambio Democrático, porque va a ser por dedo, a señal, quién van a ser los postulados en esas reservas de ese partido, y se prepara también el Partido Panameñista en su recta final de campaña política. Recordemos que el próximo domingo ellos van a celebrar sus elecciones primarias. También se le agota el tiempo a los precandidatos por la libre postulación para la recolección de firmas. Ver también qué sucede mañana con el Colegio Instituto José Dolores Moscotes, para ver si regresan entonces a clase una vez por todas. Así es. Bueno, era lo que teníamos que contarles. Como siempre, a nuestra selección toda la suerte, la buena vibra de un pueblo esperando ese triunfo. Pero que sigan jugando bonito, que eso es lo más importante. Nos vemos mañana. Recuerden, este programa se retransmite en KW Continente. Mañana 6 en punto de la mañana. Los esperamos en otra emisión más de la edición matutina de Next Noticias. Feliz domingo.